¿Qué es lo que realmente distingue al Papa Benedicto XVI del Papa Francisco? No se trata solo de personalidades diferentes, sino de dos visiones profundamente contrapuestas sobre la tradición, la liturgia y el futuro de la Iglesia. En este vídeo, examinamos 5 diferencias fundamentales que están influyendo en el catolicismo moderno y que todo fiel debería conocer. Comprender estas distinciones es esencial para entender qué está sucediendo en el corazón de la Iglesia. Empecemos por la primera. 1. La perspectiva sobre la liturgia. La liturgia es el eje central de la vida de la Iglesia, pero los dos papas han interpretado de manera profundamente diferente su significado y su función. El Papa Benedicto XVI vio en la liturgia un vínculo entre la Iglesia actual y su tradición secular. Con el motu proprio Summorum Pontificum del 2007, reafirmó que el rito tridentino, conocido también como misa en latín, nunca había sido abolido, permitiendo su libre celebración a los sacerdotes. Este gesto no era solo un reconocimiento hacia los fieles vinculados a la liturgia preconciliar, sino también una afirmación del valor de la tradición como patrimonio compartido. Según Benedicto, la liturgia tradicional, con su belleza y su rigor, reflejaba la centralidad de Dios y el misterio de la Eucaristía. En sus escritos y discursos, insistió en que la liturgia no es una simple representación o un evento modificable, sino un acto sagrado que debe preservarse en su autenticidad. Su objetivo era una reforma en la continuidad, es decir, una actualización respetuosa de las tradiciones sin rupturas con el pasado. Con el Papa Francisco, en cambio, la perspectiva ha cambiado de manera significativa. En 2021, con el motu proprio Traditionis Custodes, introdujo fuertes restricciones a la celebración de la misa tridentina, declarando que el Novus Ordo, es decir, el rito reformado después del Concilio Vaticano II, es la única expresión del rito romano. Esta decisión estuvo motivada por la necesidad de promover la unidad en la Iglesia, pero ha suscitado no pocas críticas. Para Francisco, la liturgia parece ser un instrumento pastoral para acercar a las personas a la fe, más que un acto inmutable. Esta visión ha dado lugar a celebraciones de carácter más informal, a menudo integradas con elementos culturales locales. Durante el Sínodo para la Amazonía, por ejemplo, algunas celebraciones incorporaron símbolos y ritos indígenas, generando acusaciones de sincretismo. Muchos fieles vinculados a la tradición han percibido Traditionis Custodes como un ataque a la riqueza de la liturgia de la Iglesia, lamentando que el Novus Ordo resulta menos solemne y menos orientado al misterio de lo sagrado. Benedicto XVI había advertido del peligro de un culto empobrecido, que corre el riesgo de convertirse en una celebración centrada en el hombre más que en Dios, un temor que muchos asocian a las innovaciones litúrgicas promovidas por Francisco. En conclusión, mientras que Benedicto XVI trabajó para custodiar la liturgia como un tesoro inmutable de la fe, el Papa Francisco ha dado prioridad a un enfoque pastoral, incluso a costa de crear tensiones entre los fieles. Esta divergencia revela dos visiones opuestas del papel de la tradición en la vida de la Iglesia. 2. La visión de la Iglesia. La diferencia de visión sobre lo que la Iglesia debería representar en el mundo contemporáneo es uno de los contrastes más profundos entre el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. Ambos han afrontado el reto de guiar a la Iglesia en una época de creciente secularización, pero con perspectivas y estrategias muy diferentes. Para el Papa Benedicto XVI, la Iglesia debe ser una minoría creativa en un mundo cada vez más distante de los valores cristianos.
Esta visión se basa en la convicción de que la calidad de la fe es más importante que la cantidad de fieles. Benedicto creía que la Iglesia no debía buscar compromisos con el mundo, sino seguir siendo un baluarte de verdad inmutable, aunque eso significara perder popularidad o influencia social. En sus reflexiones, a menudo denunció la dictadura del relativismo, afirmando que la Iglesia no puede doblegarse a las modas culturales o a los cambios éticos del momento. Insistió en una fe profunda y arraigada en la tradición, promoviendo una catequesis que formara cristianos conscientes y capaces de dar testimonio de Cristo en un contexto a menudo hostil. El Papa Francisco, por el contrario, ha propuesto una iglesia en salida, orientada al encuentro con las personas en sus fragilidades y en las periferias existenciales. Para él, la prioridad no es la conservación de la tradición, sino el diálogo pastoral con el otro, incluso cuando esto requiere flexibilidad doctrinal y litúrgica. Este enfoque se refleja en iniciativas como el Sínodo sobre la familia y la encíclica Amoris Laetitia, que han introducido una mayor apertura en temas controvertidos, como el acceso a los sacramentos para los divorciados vueltos a casar. Si bien estas decisiones han recibido aprobación por su intención inclusiva, también han suscitado críticas, ya que algunos las ven como un debilitamiento de las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Los partidarios de Benedicto XVI aprecian su visión de una Iglesia fiel a sí misma, que no renuncia a su propia identidad para complacer al mundo. Por otro lado, el enfoque de Francisco es percibido por muchos como un intento de hacer que la Iglesia sea más accesible, a veces a expensas de la coherencia doctrinal y la fidelidad a la tradición. En esencia, este contraste refleja dos concepciones diferentes de la relación entre la Iglesia y el mundo moderno. Benedicto optó por un testimonio a contracorriente, haciendo hincapié en la firmeza de los principios, mientras que Francisco privilegia una inclusividad que corre el riesgo de difuminar las fronteras entre la tradición y la adaptación cultural. El debate sobre estas dos visiones sigue siendo central para el futuro de la Iglesia y para su capacidad de afrontar los retos de nuestro tiempo. 3. La gestión de la tradición. La relación con la tradición, entendida como el valioso patrimonio de fe, liturgia y doctrina transmitido a lo largo de los siglos, representa uno de los puntos de divergencia más significativos entre el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. Sus visiones opuestas reflejan dos maneras diferentes de interpretar el papel de la Iglesia en la preservación y transmisión de su identidad. Para el Papa Benedicto XVI, la tradición es el fundamento sobre el que se sostiene la Iglesia. La ve como una realidad viva y dinámica, capaz de dialogar con las exigencias del presente sin renunciar jamás a sus raíces. Esta perspectiva se encarna en su idea de reforma en la continuidad, un principio según el cual las reformas necesarias deben integrarse armoniosamente con la herencia recibida, sin crear rupturas. Un aspecto central de su pontificado fue la defensa de la correcta interpretación del Concilio Vaticano II. Benedicto rechazó las lecturas que veían en el concilio una ruptura con el pasado, subrayando en cambio la continuidad con la tradición. A través del motu proprio, Summorum Pontificum, reafirmó que el rito tridentino y el rito reformado pueden coexistir como expresiones complementarias de la liturgia, subrayando el valor de una iglesia que custodia su pasado para iluminar el futuro. El Papa Francisco, en cambio, interpreta la tradición como un proceso en continua evolución, orientado a responder a los desafíos pastorales del tiempo presente. Para él, la tradición
no es un bloque estático, sino un patrimonio que se renueva para satisfacer las necesidades de las personas. Esta visión se refleja en su enfoque pastoral, donde la adaptación y la flexibilidad a menudo tienen prioridad sobre la doctrina. Un ejemplo emblemático es la encíclica Amoris Laetitia, que ha introducido una mayor apertura en temas delicados, como el acceso a los sacramentos para los divorciados vueltos a casar. Esta postura ha suscitado un gran debate. Por un lado, ha sido apreciada por su atención a las situaciones pastorales concretas. Por otro lado, ha sido criticada por el riesgo de comprometer la coherencia y la universalidad de las enseñanzas de la Iglesia, mientras que Benedicto XVI ha tratado de custodiar la tradición como un pilar inmutable y un faro de verdades eternas. Francisco promueve una visión más dinámica, a menudo percibida como una ruptura con el pasado. Los partidarios de Benedicto encuentran en su pontificado un punto de referencia para una iglesia estable y coherente, arraigada en la tradición. Por el contrario, el enfoque de Francisco es apreciado por quienes buscan una iglesia más abierta y cercana a la realidad de las personas, pero es visto con escepticismo por quienes temen una pérdida de identidad. Esta divergencia sobre el significado y el papel de la tradición no es solo una cuestión teológica, sino que toca el corazón del futuro de la Iglesia. La forma en que la Iglesia sepa equilibrar la fidelidad a la tradición y la capacidad de renovación será decisiva para afrontar los desafíos del mundo moderno y seguir siendo un punto de referencia espiritual para los fieles. 4. La relación con los movimientos tradicionalistas. La relación con los movimientos tradicionalistas, a menudo asociados a la misa tridentina y a una visión rigurosa de la doctrina, es otro elemento de profunda diferencia entre los pontificados del Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. Sus políticas divergentes han incidido significativamente en el diálogo de la Iglesia con estas comunidades vinculadas a la tradición. El Papa Benedicto XVI hizo de la reconciliación con los movimientos tradicionalistas una prioridad. Entre los gestos más significativos destaca el motu proprio Summorum Pontificum, que reiteró que el rito tridentino nunca había sido abolido, permitiendo su celebración con mayor libertad. Este documento representaba una señal de apertura hacia los fieles vinculados a esta forma litúrgica y un intento de sanar las divisiones surgidas tras el Concilio Vaticano II. Otro gesto importante fue el levantamiento de la excomunión de los obispos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, un acto que reflejaba el deseo de Benedicto de acercar de nuevo a estos grupos a la Iglesia, sin renunciar a la firmeza doctrinal. Para Benedicto, el diálogo con los tradicionalistas era una vía para tender puentes, valorando su fidelidad a la tradición como una riqueza para toda la comunidad eclesial. El Papa Francisco, por el contrario, ha adoptado un enfoque más crítico y restrictivo hacia los movimientos tradicionalistas. En el motu proprio Traditionis Custodes, Francisco limitó el uso del rito tridentino, reafirmando que el Novus Ordo es la única expresión de la liturgia romana. También impuso restricciones a la autonomía de los sacerdotes para celebrar según el rito antiguo, delegando en los obispos la tarea de regular estas celebraciones. Francisco justificó estas medidas argumentando que algunos movimientos tradicionalistas, en lugar de promover la unidad, corren el riesgo de alimentar divisiones dentro de la Iglesia y de rechazar el Concilio Vaticano II. Sin embargo, para muchos fieles vinculados a la tradición, estas restricciones se han percibido como una exclusión y un rechazo del valor de su herencia espiritual.
Mientras que los partidarios de Benedicto XVI ven en su política de diálogo un modelo de equilibrio y respeto, el enfoque de Francisco ha sido considerado por algunos como un gesto divisivo. Sus críticas a la rigidez de los tradicionalistas y las limitaciones a la misa tridentina han acentuado las tensiones y han contribuido a polarizar aún más la comunidad eclesial. Esta divergencia refleja dos visiones opuestas sobre la forma en que la Iglesia debe relacionarse con los movimientos tradicionalistas. Benedicto intentó sanar las heridas del pasado y acoger a estas comunidades como parte integrante del cuerpo eclesial, promoviendo una unidad que no comprometiera la fidelidad a los principios. Francisco, en cambio, optó por un enfoque más decidido y crítico, considerado necesario para preservar la unidad en torno a las reformas del concilio, pero que muchos creen que ha exacerbado aún más las divisiones. Este contraste es emblemático de los desafíos que la Iglesia debe afrontar a la hora de gestionar la relación con la tradición y las diferentes sensibilidades litúrgicas y doctrinales en su seno. La forma en que la Iglesia sepa navegar por estas tensiones será crucial para su futuro y para mantener su capacidad de acoger a todas las almas, sin renunciar a su propia identidad. Y finalmente, el número 5. Comunicación y simbolismo. El estilo comunicativo y el simbolismo personal del Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco ponen de manifiesto otra profunda diferencia entre los dos pontificados. Aunque no abordan directamente cuestiones doctrinales, estos aspectos han tenido un fuerte impacto en la percepción de su liderazgo, tanto dentro como fuera de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI, fiel a su formación académica, adoptó un lenguaje teológicamente preciso e intelectualmente riguroso. Sus homilías, encíclicas y discursos estaban a menudo repletos de referencias filosóficas y teológicas, dirigidas a un público que buscaba una comprensión más profunda de las verdades católicas. Este estilo, aunque apreciado por los fieles más formados, podía parecer distante para quienes no estaban familiarizados con el lenguaje teológico. El simbolismo de Benedicto reflejaba su atención a la continuidad con la tradición. Elementos como el camauro, las esclavinas ornamentadas y los icónicos zapatos rojos representaban no solo un vínculo con los papas del pasado, sino también el respeto por la solemnidad y la dignidad del papado como institución divina. Para Benedicto, el Papa era sobre todo un custodio de la tradición milenaria de la Iglesia. El Papa Francisco, por el contrario, ha revolucionado tanto el lenguaje como el simbolismo del papado. Su estilo comunicativo es sencillo, directo y accesible, a menudo rico en imágenes y metáforas de la vida cotidiana. Este enfoque le ha permitido llegar a un público mucho más amplio, incluso fuera del mundo católico, ganándose una gran popularidad. Sin embargo, la sencillez de su lenguaje ha sido a veces criticada por la falta de claridad en temas teológicos y morales complejos. También su simbolismo personal subraya un estilo de vida humilde y cercano al pueblo. El rechazo de la esclavina roja, la elección de llevar vestimentas más sencillas y de residir en la Casa Santa Marta en lugar del Palacio Apostólico son gestos que encarnan la imagen de un papa pastor en medio del pueblo. Sin embargo, estas decisiones han suscitado dudas entre los tradicionalistas, que temen una banalización del papel papal y un alejamiento del vínculo sagrado e histórico del papado. Mientras que Benedicto XVI ha sido a menudo percibido como el guardián de la tradición y de la identidad teológica de la Iglesia, Francisco ha querido presentarse como un pontífice orientado al presente, en diálogo con el mundo y con sus fragilidades. Este contraste se refleja
también en la percepción que los fieles tienen de ellos. Por un lado, Benedicto es visto como una figura de firmeza intelectual y espiritual. Por otro lado, Francisco es apreciado por su cercanía, sencillez y capacidad de comunicación con todos. El debate sobre el lenguaje y el simbolismo del papado no es solo una cuestión estética o formal, sino que toca el corazón de la forma en que la Iglesia se presenta al mundo contemporáneo. Mientras que Benedicto encarnó una visión de custodia de la tradición, Francisco optó por enfatizar el aspecto humano y pastoral del papado. Estas diferencias siguen influyendo en el debate dentro de la Iglesia. ¿Cuál de los dos estilos crees que representa mejor el papel del Papa en una época de grandes cambios? Haznoslo saber en los comentarios de abajo. Y si te ha gustado el video, no olvides suscribirte a nuestro canal. Que Dios te bendiga.